Yo le he puesto de título al mensaje de hoy, Jacob el embaucador elegido. Cómo Dios hace nuevas humanidades. Jacob el embaucador elegido, cómo Dios hace nuevas humanidades. Bueno, la primera cosa que os quisiera hacer reflexionar en esta predicación es que estas lecturas que estamos haciendo, estamos hablando mucho de identidad. No es casualidad, ¿no?, que también la Sara ha puesto una canción al empezar el culto que, si Dios quiere, la volveremos a escuchar al finalizar, una canción moderna, ¿no?, pero que también está hablando, ¿no?, del sentido de la identidad y qué importante es tener claro quién soy, ¿no?, y cómo me considero a mí mismo, ¿no?, cuáles son mis principios, mis valores, ¿no?, porque todo esto tiene mucha importancia a la hora de cómo enfrentamos la vida. Y en estos textos que estamos considerando últimamente, que hemos considerado la creación, que hemos considerado a Abraham, ahora consideramos a Isaac, ahora consideramos a Jacob. Claro, recordaos esta frase: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estas tres referencias, los patriarcas, que son conocidos así, ¿no?, los patriarcas. Entonces, estas personas representan las personas fundadoras, los momentos fundacionales del pueblo de Dios. Y las maneras en las cuales se funda ese pueblo de Dios, los diálogos, las condiciones en las que todo eso surge, se convierten al final en todo un programa de parte de Dios de qué quiere, ¿no?, cuál es la identidad que Él espera de esas personas que quiere incluir en su proyecto, ¿no?, en su plan de vida. Así que son momentos fundacionales, son momentos donde la identidad va a jugar un papel fundamental, ¿no? Todos estos relatos que estamos leyendo los podemos leer de muchas maneras y todas esas maneras son válidas porque podemos extraer lecciones para nosotros, de nuestra vida personal. Pero a mí me gustaría que los estuviéramos leyendo en clave identitaria, en clave identitaria. ¿Cuáles son los principios, los valores que hay ahí detrás de todo el proyecto que atraviesa la historia de Dios? Porque esos valores, esos principios, eso que está ahí, en definitiva, sigue estando ahí también para nosotros, vigente hoy en día, ¿no? Y por eso a mí me parece que la reflexión en estos textos, que en este caso el leccionario narrativo nos invita, pues son tan importantes, porque a veces nos confesamos cristianos, ¿no?, y pensamos en Jesús, obviamente, pero claro, Jesús nace en un contexto y la Iglesia no es un pueblo que surge de la nada, sino que tiene todo un antecedente, una historia en Israel. Por lo tanto, qué interesante, qué bonito es profundizar en esas claves identitarias cuando leemos esos relatos, a los cuales también nos podemos acercar de otras muchas formas también válidas, ¿no? Dicho esto, a mí me gustaría, pues, en el corto espacio que tenemos en las predicaciones, compartiros algunos detalles de esta lectura que hemos considerado, de la historia que conocemos, y así pues sacar algún rasgo identitario, ¿no?, que seguro que os van a sonar, tanto para nosotros como para la comunidad, en el siglo XXI. Y quizás encontrarnos en relación y en interconexión con lo que Dios lleva haciendo desde el principio de la historia, ¿no? Yo os lo expliqué la semana pasada en términos de las relaciones con respecto a la creación, ¿no?, esas relaciones rotas, ¿no?, y que Dios está restaurando de manera paciente y llena de amor y de gracia a lo largo de la historia, y cuya última apuesta es Jesús, pero ha habido muchas otras apuestas previas, ¿no?, y de todas, por lo tanto, podemos aprender, y todas forman parte de nuestro bagaje como pueblo. Los seguidores de Jesús no empezamos a vivir la fe en el vacío cuando yo me entero de la vida de Jesús o cuando entro en relación con la Iglesia. Somos un pueblo con mucha historia y con una historia muy buena y creo muy aprovechable para el siglo XXI. Cuando pensáis en Jacob, ¿en qué pensáis? Bueno, yo leí las historias, ¿no?, y iba haciendo un resumen, y le dije al ChatGPT, ya sabéis que a día de hoy no se puede hacer nada sin decirle algo al ChatGPT, aunque sea buenos días, ¿no? Le dije, resúmeme lo que tú consideras que es más importante de la vida de Jacob en la Biblia. No utilices ninguna otra cosa que no sea el texto bíblico, tal, tal, tal. Bueno, le hice un prompt así que yo entendí que podía ser interesante, ¿no? No os voy a leer toda la respuesta que me devolvió, pero dice, me pone varias cosas interesantes. Dice, su nacimiento y su significado, porque
nació, es mellizo con Esaú. Esaú es su hermano, ese que sale por ahí en la historia que hemos leído, Esaú es su hermano y es mellizo. Y su nombre significa el que tiene agarrado el talón, porque se considera que nació agarrado del talón de su hermano, como mellizo, o suplantador, embaucador. Por eso la palabra embaucador que yo utilizo, ¿vale? También es conocida la historia de la compra de la primogenitura. Obviamente esta historia me encantaba cuando era niño en la escuela dominical, ¿eh? Hoy no vamos a entrar en ella. Pero Jacob le cambió la primogenitura a su hermano, que era el primogénito, por un plato de lentejas. Una historia que da mucho de sí, pero no la vamos a considerar hoy, ¿eh? Muy interesante. Después el sueño de la escalera, ¿no? Ese sitio maravilloso donde, ¿no? Betel, ¿no? El encuentro con Dios, que muchas iglesias cogen de referencia para autonombrarse, ¿no? Se casó con Lea y con Raquel. Una historia también truculenta, ¿eh? Estuvo 7 años trabajando para casarse con Lea, su intención era casarse con Raquel, pero le engañó su tío. Una historia, vamos, para hacer una serie de Netflix, ¿eh? Pues le engañó y estuvo otros 7 años trabajando para casarse con Raquel. Y con Raquel tuvo 12 hijos. 12 hijos que yo creo todos tenemos de referencia, son los 12 hijos que dan lugar a las 12 tribus de Israel. Y ya para colmo y finalizar la historia, ¿no? Este Jacob, el embaucador, el engañador, el que se agarra el talón, ¿no? Pues Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Y recibe la bendición de Dios, especialmente en esta escalera, que por eso os ponía, ¿no? Esta imagen artística, ¿no? De Rafael, esta es la pintura, ¿no? Pues en este lugar, pues Dios confirma la promesa que había recibido Abraham, que había recibido su padre Isaac y que continúa vigente en él, ¿no? Así que, como digo, la historia tiene todo un montón de claves, ¿no? Muy vigentes para entendernos como pueblo a día de hoy. Algunas claves identitarias que a mí me gustaría compartir con vosotros. Mira, la primera, en base a su propia historia, es una identidad que marca una manera de ser, una manera de concebirse como persona y como pueblo. Hay muchas maneras de ir por el mundo. Es una reflexión un poco intuitiva, ¿eh? No quiero que entréis en el significado exacto de las palabras. Un acercamiento un poco intuitivo, la manera de ser, de la forma de ser, ¿no? La nobleza de las personas, lo que hay detrás de las personas, ¿no? ¿Qué se espera? Porque no os sorprende que tanto que se habla de la elección del pueblo de Dios, Dios a la hora de elegir, ya consideraremos un poco eso de la elección, ¿eh? Pero a la hora de elegir, elija un embaucador. O sea, si estamos hablando de identidad y tú quisieras crear una marca y tú la quisieras asociar con una serie de valores, ¿tú escogerías este como un valor al que asociar a tu marca? Probablemente no. Yo diría que no. Sin embargo, Dios escoge a Jacob, el que negocia con la primogenitura, que por eso obviamente acaban muy mal con su hermano Esaú, ¿eh? De hecho sale huyendo de Esaú, al final se reconcilian al final de la historia, ¿vale? Pero ahí está esa realidad, ¿no? Y sobre esta persona construyes la identidad de un pueblo, pero parece como que es un rasgo que Dios quiere destacar, porque el otro día, semana pasada, ¿no? Estábamos hablando de Isaac y os conté también por encima una parte de su historia. Cuando no confió en la promesa de Dios y entonces escogió cumplir la promesa, ¿no? Dar cumplimiento a la promesa de Dios, pero con Agar, ¿no? Y todo lo que allí sucedió y pasó. Bueno, tampoco destaca por ser, ¿no? Una persona de 100% aciertos en su vida, ¿no? De sabiduría, de confianza. Finalmente vimos cómo Dios, todo un proceso didáctico, llega a este punto, ¿no? Y así podemos ir con todos los demás. Podemos considerar la historia de Abel y de Caín. Bueno, Abel era el bueno, pero acabó muerto, ¿no? O sea, el que salió adelante, más mal que bien, fue Caín, ¿no? Tú dices, pues me resulta muy injusto. Y así nos vamos, bueno, podríamos seguir considerando muchos ejemplos del Antiguo Testamento. El propio caso de Agar, ¿no? ¿Qué culpa tiene Agar, ¿no? Con respecto a Sara? Pues otro caso, pero ya si vamos al Nuevo Testamento, el hijo pródigo con respecto al hijo mayor. Que había hecho algo malo el hijo mayor,
que después podemos reflexionar, ¿no? Esa parábola se reflexiona tantas veces, ¿no? Pero el hijo pródigo, el que mete la pata, el pródigo, ¿no? El que se gasta todo el dinero inconscientemente, este es el que se pone en valor, el que utiliza a Dios, ¿no? Para construir la parábola y enseñarnos, ¿no? Por lo tanto, podríamos hacer un gran recorrido, ya por no entrar en eso, a lo despreciado y vil del mundo ha llamado Dios, ¿no? Y tú dices, joder, aquí la cosa va directa, ¿no? Y es así, ¿no? Muchas veces es esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo os comparto mi reflexión, como siempre, con toda la humildad del mundo, porque mi reflexión no sustituye la vuestra y el Espíritu Santo obra en todos, ¿eh? Pero, como os digo, la identidad del pueblo de Dios no nace de la perfección, sino de la fragilidad. Parece que Dios está buscando lo frágil. Bueno, también lo dijo Jesús, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos sí. O sea que parece que para sentirte receptor del mensaje de Jesús, uno se tiene que asociar con los enfermos, ¿no? Se tiene que sentir en necesidad. Yo creo que esto marca la identidad del pueblo de Dios. La elección no está basada en virtudes o méritos, a ver quién es el más inteligente, el más guapo, el que tiene más capacidades, el que tiene más dones, el que tiene más dinero, el que tiene más estudios, que son valores que en nuestra sociedad y en diferentes contextos son los valores bajo los cuales se toman las decisiones para priorizar, ¿no? Para escoger, y sin embargo cuando Dios escoge con otra escala de valores y escoge a lo frágil, escoge al que se siente frágil, al que se siente en humildad, al que se siente en necesidad, al que de alguna manera se acerca a Dios con este sentimiento de que necesita buscar, de que necesita recibir. Y parece que esa es la clave aquí, ¿no? Y esto está asociado a la humildad y al concepto de fragilidad. Y cuando uno se asocia con este concepto, aunque después sea una lucha, pero no puedes evitar luchar con los conceptos de egoísmo, ¿no? De los méritos, del reconocimiento, del sentirte superior a los demás. Y yo me pregunto cuántas veces, como Iglesia, no hemos fallado en este primer rasgo identitario, porque sintiéndonos elegidos por Dios, nos hemos puesto por encima de mucha gente, de muchos pueblos, de muchas personas, y hemos olvidado que la raíz de nuestra identidad es el reconocimiento de nuestra propia fragilidad y debilidad, que es lo que pone en marcha la gracia de Dios y el poder de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿no? Ahora citaría a Pablo, todos tenéis presente sus reflexiones al respecto, ¿no? En mi debilidad se perfecciona tu poder. Parece que para asociarte con Dios uno tiene que ser humilde, sentirse frágil, asumir la posición de fragilidad, para así, ¿no? Tener una correcta relación de aprender, enseñar y dar a los demás. Ahora ampliaré un poquillo más eso, ¿vale? Pero esta es la primera cuestión que yo os quería compartir, ¿no? A mí la historia de Jacob, lo que me lleva a pensar es que Dios busca personas humildes, personas que se sientan en necesidad. Y yo cuando me miro a mí, y soy honesto, aunque a veces lo necesito reconocer en mi interior porque quizás me da vergüenza, ¿no? Explicar cosas o lo que sea. Realmente Dios se manifiesta en mi vida precisamente en mis debilidades, ¿no? Y yo me pregunto, y escuchábamos la canción que decía al principio, ¿no? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras actitudes al relacionarnos con Dios, al ser hijos e hijas de Dios y al ser iglesia y comunidad? ¿Cómo caminamos por la vida? Como mínimo deberíamos de reconocer que todos estamos en las mismas realidades y no ir con un sentimiento ni de superioridad ni de orgullo. También citando el Nuevo Testamento, que a mí me gusta, como sabéis, relacionarlo. Dios resiste a los orgullosos, ¿no? Y enaltece a los humildes. Por lo tanto, y a veces hemos hablado de lo que significa el orgullo, creo que esto es un rasgo importante. Porque yo creo que sin esto, toda la demás propuesta de Dios para reconstruir nueva humanidad, me parece que no acaba funcionando. Y aunque la Iglesia y las personas queramos asumir el proyecto de Dios desde el egoísmo y tal, al final acabamos reproduciendo proyectos lejos de Dios, intentando hacer la voluntad de Dios. Y no nos sale.
porque la génesis para poner en marcha el proyecto de Dios, yo creo que va por aquí. La segunda cosita que os quería comentar es que esta identidad marca nuestro llamado, es nuestra vocación. Como digo, la elección nunca es un privilegio para excluir a nadie, sino que es un llamado al servicio, al darse a los demás, ¿no? Fijaos, porque Dios llama a Israel o Dios llama a Jacob, ¿no? Y le da un propósito con sus hijos, a Israel como pueblo, y tú puedes decir, bueno, pues Israel está allí, pero ¿qué le pide Dios que hagan? ¿Qué le pide Dios que haga con respecto a los demás que no son, en teoría, elegidos? Pues bueno, si nos vamos al Deuteronomio, os leo directamente, o al Levíticos, os leo directamente el versículo. Dice, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, es decir, con todos los que no son Israel, ¿no? No lo oprimiréis. El extranjero que resida con vosotros será para vosotros como un ciudadano entre vosotros. Amaréis al extranjero como a vosotros mismos, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Le dice Dios a Israel, a esos elegidos, que como digo, no hay razones de mérito para tal. Fuisteis rescatados de Egipto. Mirad, vuestros patriarcas no eran precisamente los mejores ejemplos de humanidad. De ahí venís. Es gracias a mí que os he compartido la vida, ¿no? Y desde esto, vuestra misión es compartir vida con los demás. No hay ninguna relación de superioridad. Dice, consideradlo como ciudadanos. ¿Sabéis el concepto este de ciudadanía, no? Que muchas veces las personas que vienen de fuera muchas veces son más conscientes, ¿no? Porque ser ciudadano en un Estado te da unos derechos y unos deberes. Y cuando no tienes esa ciudadanía reconocida, pues sobre todo eres carente de derechos. Sobre todo carentes de derechos. Pero aquí en el texto se le está diciendo que se les trate como ciudadanos. Es decir, en el mismo plano. En el mismo plano. Por lo tanto, la elección no da ningún punto de superioridad, todo lo contrario. Es más, te llena de responsabilidad a la hora de servir a aquellos que lo necesitan, a aquellos que, una vez más, ¿no? El texto le califica de extranjero, como después podríamos decir, de necesitados, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, la vocación del pueblo es servir con compasión. Y aquí lo quiero ligar con el punto anterior y no me extenderé, yo creo que todos lo vais a entender. Para tú ponerte al servicio de otra persona, un extranjero, un enfermo, cualquier otra persona que se sienta en necesidad, no ayuda el haber estado tú en el mismo lugar, en haberte sentido tú en necesidad. A mí es lo que mejor se me da. Cuando una persona viene a hablar conmigo y hablando de nuestras vidas coincidimos en algún momento vital que hemos pasado con dificultades, es cuando mejor puedo ayudar a esa persona. Yo creo que el tema de la humildad, el reconocimiento de la fragilidad va por aquí. Porque solamente quien reconoce la fragilidad, quien humildemente reconoce su auténtica realidad y se siente lleno de la gracia de Dios, se siente acompañado por Dios y lleno de vida por Dios, puede compartir de igual a igual con un necesitado esa gracia de Dios. Te llena de empatía. ¿Cómo puedes servir a otro desde el orgullo? Eso ya probablemente no será servicio, sino mérito. Ya no será un servicio para ayudar a esa persona porque tú has pasado por allí, porque tú sabes lo que es la fragilidad, sino que es para ponerte la medalla, entenderme la expresión. Y entonces el servicio ya no es servicio. Lo que se paga, de cualquier manera, ya no es servicio. Yo creo que el llamado de Dios al amor, a la compasión, al darse a los demás, en este proyecto de vida que Dios nos pide y nos convida a compartir, y a compartir, a vivir y a compartir, pasa indudablemente por ser tú el primero que lo recibes. Y a partir de ahí, compartirlo a los demás. Por lo tanto, vocación de servicio, llamado, ¿no? Una identidad que marca quizás nuestro hacer, ¿no? Nuestro caminar. Aceptar la renuncia y el sacrificio que eso conlleva solamente será posible cuando uno se siente identificado como el que ha pasado como enfermo y ha sido lleno de sanidad. Y tú ahora la tienes que compartir con los demás. Como el que ha sido pobre le han ayudado a salir del bache y ahora tú no puedes dejar escapar la oportunidad de ayudar a otro que esté en el mismo bache, ¿no? Toda esa renuncia y sacrificio que requiere quitarte para dar,
Muy probablemente lo puedes hacer cuando tú lo has experimentado, cuando tú has sido rescatado, cuando tú has vivido en fragilidad y has recibido también esa gracia y esa vida. Por lo tanto, todos estos temas a mí me parecen como interrelacionados, ¿no? ¿Qué busca Dios, no? ¿Qué busca Dios? Si está haciendo un pueblo, si está haciendo su marca, ¿qué busca Dios, no? Y por último, os quisiera compartir la última cuestión, ¿no? Es una identidad que nos ayuda a visualizar el futuro. Porque Dios trabajó con Jacob, le dio la promesa, tuvo 12 hijos y fue el continuador de la promesa. Siempre veis, Dios sí trabaja con un embaucador, ¿no? Con un engañador, con una persona que se llevó fatal con su hermano, ¿qué tal? Igual que a Isaac, igual que a Abraham, igual que... Pero al final siempre hay futuro, ¿no? Siempre hay futuro. Siempre van rehaciéndose y siempre hay futuro, ¿no? Yo creo que este futuro viene marcado, que incluso Israel elaboró estas historias, ¿no? Basadas en la realidad, pero que las elaboró para identificarse ellos mismos, para hacer la suya, ¿no? Para definirse a sí mismos como pueblo. Un pueblo que no puede evitar el sufrimiento, que conlleva todo, que conlleva la propia vida, crea historia, crea canciones, ¿no? Crea, ¿no?, relatos como este, que le ayudan a sostener su humanidad desde el punto de vista de Dios y con ello la de otros, como antes os decía. Yo creo que este es el propósito y eso sigue tan vigente a día de hoy. Nuestro propósito como pueblo elegido es seguir sembrando esperanza en medio del sufrimiento y construir esa nueva humanidad en Jesús. Jesús es el ejemplo de nueva humanidad y la palabra de Dios acaba con cielo nuevo y tierra nueva. Y como Iglesia estamos llamados a construir desde la esperanza, con esa visión de futuro, esa nueva humanidad. Os quiero dejar con un texto que habla también de nuestra identidad con respecto a Israel, ¿no? Dice Pedro, evocando el llamado de Israel, vosotros sois linaje escogido, está hablando de la Iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es nuestro propósito. Lo resumimos en 3 frases para que así el pastor no nos enrolla más. Pues invitación a la humildad, a confesarnos en fragilidad, invitación al servicio, a la solidaridad y construir un nuevo mundo desde la esperanza en Jesús. Eso creo que es lo que Dios está buscando en su marca. Eso es lo que Dios creo que está buscando en su pueblo. Espero que nos sintamos identificados con ello. Que el Señor bendiga su palabra.